No se fijen en mi cara, es que no dormí. Es que anoche en Buenos Aires me fui a tomar unas cervezas y cuando menos me acordé ya me tenía que ir al aeropuerto. Y ya estoy en Santiago, viajeros. Estoy de regreso en Chile y estoy muy emocionado. No he dormido nada. Ok, viajeros, lo que deben saber es que al terminar mi viaje por Argentina, volé a Santiago de Chile, invitado por Turismo Chile para dar una conferencia en un seminario de marketing digital. Yo aproveché esta visita para quedarme 2 semanas y explorar nuevos sitios de este país que me encanta. Si no han visto mis videos anteriores, encontrarán la lista de reproducción en la caja de descripción. Mi ruta en esta ocasión comienza en Santiago para después visitar La Serena y el enigmático Valle del Elqui. Después vuelo a la espectacular reserva de Huilo Huilo y termino mi viaje relajado en Pucón y sus bellezas naturales. Llegué aquí a la habitación y miren quién está aquí. Manu. ¿Qué onda? Gordos por el Mundo Profesional. Miren, este es el hostal, se ha amarrado. Esta es una habitación privada de 2 camas. Y estamos aquí en el barrio de Bellavista. Está muy bien ubicado. Y luego miren, la gente de Chile me mandó unos regalos increíbles. Muchas gracias. Vean, esta libreta está increíble. Y acá tengo unos vinitos. Hoy no lo vamos a llevar leve, viajeros, pero tengo mucha hambre y además hay un lugar nuevo aquí en Santiago que cuando vine a hacer los videos de Alan por el Mundo todavía no abrían. Entonces se los vamos a mostrar. Viajeros, empezamos nuestra visita en Santiago con un episodio de Gordos por el Mundo. Como Manu me acompaña, yo la verdad estoy muy preocupado, viajeros. Estoy muy preocupado porque tengo una adicción por la comida de ya a niveles. Creo que en algún momento del año me voy a retirar, me voy a ir a algún lugar donde solamente me den lechuga. Pero mientras tanto voy a disfrutar. Estamos en un lugar que se llama Casa Alma, en el barrio de Bellavista. Y es como una casa histórica, recuperada, muy bonita. El chef es excelente. Y fíjense lo que me pedí. Estas son alitas de pollo de una forma muy original. Y el gordo por el mundo, Manu, se pidió una lengua. Es una lengua de dinosaurio chileno. Porque yo nunca había visto una lengua tan grande, pero pues vamos a darle, a ver qué tal. Este episodio de Gordos por el Mundo fue un éxito, tan exitoso que acabé comiéndome el platillo de Manu, porque me acabé el mío y también me acabé el de él, porque estaba muy buena la lengua, delicioso, la verdad estuvo muy bueno. Ahora vamos a llevar, viajeros, a un edificio muy alto, a ver unas vistas impresionantes de la ciudad. Estamos llegando, viajeros, al edificio más alto de Latinoamérica, el Costanera Center, que tiene 300 metros de altura y 70 pisos. En la parte de abajo está uno de los centros comerciales más grandes de Latinoamérica también, si no es que el más grande, porque no tengo ese dato, y también uno de los más caros de Santiago. De hecho, esta zona le llaman Sanhattan. Y en el tope, allá, hasta arriba, hay un mirador al cual vamos a subir para ver el atardecer. Bueno, están todos bienvenidos. Vamos subiendo a Sky Costanera, que es el mirador de la torre más alta de América Latina, ¿ya? El mirador se ubica en los pisos 61 y 62 del edificio. Tiene una historia bien interesante este edificio porque originalmente no iba a ser de este tamaño. De hecho, cuando empezó a construirse, aquí al lado hay un edificio que se llama el edificio Titanium. Entonces, cuando empezaron a construirse, los dos iban a ser del mismo tamaño, solamente que el otro edificio empezó a tener mucha prensa y la gente escuchaba hablar de él, el edificio Titanium como el más importante del país. Y el dueño de este edificio como que dijo, nadie está hablando de mi edificio, tenemos que hacer algo, así que le habló al arquitecto y le aumentaron 100 metros. Así que en estos 100 metros está ubicado el mirador, que no solamente es el más alto de Latinoamérica, sino realmente es el único de Santiago y se pueden ver 360 grados la ciudad, y si les toca un buen día pueden ver la cordillera de los Andes con sus picos nevados. Lo que maravilla no solamente es la altura, viajeros. Estamos hablando de un edificio de 300 metros en el segundo país más sísmico del mundo. Este edificio ha sobrevivido 2 grandes temblores, uno de más de 8 puntos y otro de 7.6 en el 2015, y no le pasó absolutamente nada, ni un vidrio roto, absolutamente nada. Y creo que todavía le esperan varios más por sobrevivir. Así que si están acá arriba y les toca, no se asusten, sobrevivirán.
Disfruten las vistas, movidas pero disfruten. Con el boleto de la entrada, viajeros no sé cómo se llaman, pero como para ver de lejos, estos aparatos que generalmente tienes que pagar, aquí son gratuitos y también hay visitas guiadas gratuitas en español cada hora, de la hora cerrada y a la media hora en portugués. Hay 2 pisos de mirador y el segundo es este que es al aire libre, es una enorme terraza y está espectacular y se siente el viento, está muy fresco y aquí la gente nos vamos a sentar para ver el atardecer, que es mi recomendación. Vengan a la hora del atardecer, que es lo que siempre les digo en todos los miradores, para que disfruten de la ciudad de día, el atardecer y luego de noche. Viajeros, está espectacular el mirador y si les toca un atardecer como el de hoy van a volar porque se pintó de muchísimos colores y la ciudad se ve increíble. Vale mucho la pena que vengan, de verdad, me gustó mucho. Tiene todos los likes y además ya me dio hambre, entonces ya no me voy a ir a cenar. Este es el segundo episodio de Gordos por el Mundo del Día. ¡Gordos por el mundo! Y nada, estamos en un restaurante que se llama Liguria, este es Manuel Montt, no estamos tan mal. Y tenemos compañía, viajeros, quizá ustedes lo recuerden por episodios como Borrachos en The Clinic o Botados en Verona. Victoria y Bruno, saluden. Hola. NutriTraveler. Victoria ahora es blogger y viaja también y su canal se llama NutriTraveler. Victoria por el mundo. Y Bruno es fotógrafo y en Instagram triunfa y mañana se van a Marruecos, entonces los estamos despidiendo. Mira, se pidió. ¿Qué es Estas esto? son, normalmente, según lo típico de aquí, son las machas al parmesano, pero estos son ostiones al parmesano. Pero ¿por qué están como en concha de almeja? No, eso es la almeja. El ostión es una concha como una roca. No. Esos son los locos. Bueno, es que aquí son más, güey. Chile son más guapos. No. No sé. Estilizado. Eso, utilizan la concha, tenemos que investigar eso. Yo me pedí unos ñoquis y vamos a cenar. Ahorita les contamos si está bueno esto. Ya supimos, googleamos, resulta que aquí en Chile le dicen ostión a algo diferente que en México. Lo que nosotros en México conocemos como ostión, ellos le llaman ostras. No sé quién tiene la razón. Ah, ok, perfecto. Ya, estuvo bien rico, me gustó este lugar. Gordos por el mundo. Gordos por el mundo. Bueno, ya se van a Marruecos, buen viaje, chicos. Gracias. Disfruten el regateo. El regateo. Miren, 6 grados marca el termómetro y el Manu con shorts y todo. Mira la ¿Qué es piernaza. eso? Pues es que hay que venir a enseñar, Alan. El que no enseña no vende. Ay, Dios Y mío. como diría mi hermano, la belleza cuesta. O sea, si uno quiere verse así, pues ni modo, aguantarse el frío. Nos levantamos muy tempranito, viajeros, y es que cerquita de Santiago hay opciones, fíjense, opciones de aventura, opciones de contacto con la naturaleza y no se tienen que ir muy lejos. Estamos en el Cajón del Maipo. Vamos a hacer una actividad muy interesante, muy bonita y muy friolenta. Me estoy muriendo de frío. Si tiembla la cámara, tengo miedo, tengo frío. Hacen 6 grados de temperatura y tenemos que hacer rafting. Señor, por favor. Pero al parecer nos van a poner trajes espaciales. No, especiales. Manu, ya trae. Presúmenos tu outfit. Pues miren, estos pantalones fueron diseñados por Louis Vuitton. Traigo un chalequito rojo Armani. Armani, botita puteada. No, es cierto. En teoría vamos bien abrigados. El problema es que si estuviera seco lo que nos pusimos estaríamos más frescos. ¿Estamos listos para el rafting? Estoy nervioso. ¿Es la primera vez que haces rafting? Sí. Y además Ya son listo. clase 3. Casquito trucutru, colorcito varonil. Estamos listos ya.
que esto se va a descontrolar. Hay que esperar a que venga el seguro. Con cariño para ti. Con cariño para ti. Viajeros, acabó el rafting, tengo dos cosas que decir. Una, este es como el quinto rafting que hago en mi vida y es el que más me ha gustado. Está increíble, el lugar está muy bonito. El río Maipo varían, digamos, la intensidad, y ahorita lo máximo es la clase 3 en los rápidos, entonces es muy cómodo para gente que no tiene experiencia. Muy emocionante, me encantó, la verdad, muy divertido. Y también lo otro es que me saqué uno de los sustos más grandes que me he sacado en toda mi vida. Y es que al final no, se acabó la memoria en mi cámara, no quedó grabado, así que se los tengo que contar. Pero al final nos caímos al agua los dos de adelante. Y la cosa es que el chico que se cayó al agua conmigo se asustó mucho, entonces se agarró de mí. Y yo estaba abajo del agua y no podía salir y no entendía qué estaba pasando porque yo sentía que algo me jalaba. Y entonces salgo, respiro y entrego mi remo como tratando de agarrar la balsa y me vuelvo a hundir y me doy cuenta que él estaba trepado en mí y me estaba hundiendo. Él me estaba ahogando y les debo decir que hubo un momento en que me asusté mucho. Entonces salí del agua y le grité así, horrible, le grité, ¡suéltame! Porque me estaba ahogando y no me soltaba. Ven, Manu, cuenta. Aun cuando le grité, no me soltaba, pero la verdad los chicos están muy bien preparados. Hay gente en kayak que ya llegó a rescatarnos y estaba yo muy enojado con pobre de mi amigo chileno que le dije, cuando subimos a la balsa le dije hasta de lo que se iba a morir porque estaba yo muy enojado. Estoy a punto de perder mi vida por él. Yo presencié todo desde arriba. O sea, yo lo vi desde la balsa cómo salió volando y se cayó al agua. Y entonces vi cómo trataba de salir y el vato lo agarraba de atrás. Y a la así, ¡suéltame! ¡Déjame! ¡Me estás ahogando! Yo le decía, Alan, ¿cuál es el password de tu YouTube? ¿Cuál es el password de tu Instagram? Entonces yo ya me veía en proyecto Manu por el mundo. Se quería quedar con mi canal, el cabrón. Vámonos a comer. Aquí en la Bicicleta Verde tienen varios tours en bicicleta. Sebastián está viajando por el mundo con Carmencha. ¿Que Carmencha quién es? No es su novia. El templo abrió en octubre del 2016 y se hizo aquí en Santiago de Chile porque hay una importante comunidad bahá'í.